qué buen perfil. Eh, Sí, ahora quiere irse a estudiar temas relacionados con psicología cultural, ¿no? Cuéntales un poco. ah, psicología cultural, muy Sí, bien. sí, ese es como el campo ahí que estoy encontrando entre las dos, entre estas dos áreas, eh, porque, bueno, ha habido muchos momentos en que las he visto como muy aparte Ujú. y estoy intentando, como, sí, que se entrelacen un poco más. Cuando dices psicología cultural, ¿te refieres a Balsiner, Pina Márcico, Luca Tateo? O... No conozco esos autores, apenas pues voy a entrar como a estudiar ese campo. Digamos que sí, como psicología social y cultural. Ya, porque justamente, mira, aquí tengo, eh, porque sí, cuando dices, sí, psicología cultural, usualmente en estos momentos, pues se piensa en, como en como en la línea que ha trabajado Jan Balsiner, que también lo tuvimos en este seminario, o sea, fue nuestro súper invitado Ujú. del, del año pasado, junto con Pina Tateo con Pina Márcico y Luca Tateo. De hecho, iba a mencionar cuando estabas hablando, María Angélica, de tu trabajo para la UNESCO, eso me recordó un trabajo que recientemente han hecho en psicología cultural sobre artefactos de la memoria, creo que llamaron, eh, y pensaba que quizá, bueno, si convirtieras esto en un artículo, por ejemplo, en uno de los journals en los que se está moviendo actualmente la psicología cultural, pero de una manera que precisamente trata de ser muy abierta también al diálogo con otras disciplinas, es uno que se llama Human Arenas. Mm, Eh, ok. Creo que, por ejemplo, un trabajo sobre estos temas puede ser interesante para ellos. Genial, pero no solo en psicología, dices en Sí, no, no, interdisciplinar también. son, no, no, precisamente pues la perspectiva, digamos, una perspectiva cultural implica que dialoga mucho con pues la filosofía, la historia, la antropología, como te digo, recientemente sacaron este número el año como pasado, ¿sí? Antes de la pandemia, que fue, recuerdo, sí, sobre artefactos de la memoria que incluía, por ejemplo, monumentos y cosas así. Sí, genial. A mí me encanta ese tema, me parece. Voy a, Pues últimamente, digamos, no lo he estudiado a fondo, ¿no? Pero últimamente me he ido por ahí por razones del destino. Sí. bien, bien, bien. Bruno, ¿me podrías anotar en el chat el nombre del psicólogo que mencionaste, por favor? Sí, claro, ya te... Genial. Así lo busco luego, gracias. Uy, yo creo que todo el mundo está en el paro. Pues sí, sí. Si quieres, David, más bien, o tú me pasas tu correo y te puedo mandar algunas cosas, te mando el enlace, bueno, esto lo puedo mandar ya, de hecho, ven acá, por aquí tengo, de hecho, abierta la página de Human Arena. Sí. Genial. An Interdisciplinary Excelente. Journal of Psychology, Culture and Meaning. Ujú, Eh, buenísimo. lo voy a pasar abierto. Este es, por ejemplo, el enlace al último número de Human Arenas. Eh, sí, digamos que esos espacios donde precisamente desde la psicología se puede hablar de estas cosas. O sea, si trato de hablar con mis colegas de estas cosas que a mí me interesan, me toca buscar como espacios y como esos sectores del gremio con quienes se puede hablar del tema, porque fuera de eso puede ser complicado. Bruno, Eh, ¿tú eres psicólogo? sí, yo tengo mi pregrado es en psicología de la Universidad del Norte. Ujú. No sé si todavía se nota que soy barranquillero. Sí, Eh, mucho. eh, y hice la maestría en estudios sociales de la ciencia de la Nacional. Ujú. Ah, ok. Sí, yo no sé si ustedes de pronto conocen el seminario que tienen allá en el grupo de estudios de la ciencia. Eh, Sí, es un bueno, porque, seminario bien reconocido. bueno, sí, esto es una vil copia realmente. Es una versión pirateada del seminario de Olga De Restrepo. Olga. Eh, entonces, sí, pasé por allá y ahora estoy haciendo el doctorado en sociología de Univalle.
Ajá. Eh, Y entonces, sí, estás allá de profe. de estudiante doctoral por lo Mm, pronto. Sí, sí, aunque o también saludamos a Julián. Y bueno, yo creo que ya que me presenté yo, vamos a darle inicio. Eh, bueno, sí, sí. Entonces, listo. bueno, en primer Entonces, lugar, ujú, eh, quería, eh, voy a explicar cómo va a ser la dinámica. Entonces, eh, voy a proceder a cerrar desde este momento los micrófonos y las cámaras de, eh, de todos y todas, excepto los coanfitriones. Eh, David, prueba si puedes abrir tu micrófono. Sí, Hola. perfecto. Bien. Entonces ustedes tienen audio. Los demás no podrán abrir su micrófono hasta el final de la presentación. Esto por razones pues, de seguridad. Eh, También les quiero pedir permiso a quienes están aquí presentes para iniciar la grabación sí, de a acuerdo. partir de este momento. Si alguien tiene alguna objeción al respecto, puede hacerla saber por el chat. Esto me permite decir, los micrófonos están cerrados, pero el chat sigue abierto. Pueden comunicarse a través del chat, todo el mundo. Pueden incluso escribir sus apreciaciones, sus ideas, sus preguntas, comentarios, pueden irlos escribiendo y podemos leerlos al final. Eh, entonces, tendremos una presentación de alrededor de, ¿cuánto tiempo? Dijimos María Angélica, David. 45. 45, perfecto, y luego pasaremos pues a un espacio de diálogo más abierto. Eh, entonces, con eso podemos proceder a grabar. Yo voy a revisarle a Santiago que... Perfecto. eh, Listo, profesor, ya está grabando. bien, bien, perfecto, muy bien. Muchas gracias, Santiago. Y muchas gracias a todas y todos por estar aquí el día de hoy, un día complicado, pero aquí estamos en la quinta sesión del Seminario Virtual de Estudios Históricos y Sociales de los Saberes Sí, eh, un espacio que es propiciado por el Grupo de Investigación Sociedad, Historia y Cultura de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle, eh, liderado por la profesora María del Carmen Castrillón, y que también es posible gracias a la Oficina de Comunicaciones de la facultad, representada en este caso por Santiago Blandón. Eh, el objetivo de esta iniciativa, quiero recordarlo, es precisamente pues, acercar a colegas de Colombia y de Latinoamérica que estamos trabajando en esta área de estudiar la dimensión social, política, cultural de los saberes sí en todas sus manifestaciones y dimensiones, en un diálogo abierto, libre y que nos permita intercambiar nuestras diferentes experiencias de investigación. Así que a todas y todos los interesados pues están invitados e invitadas a participar de este espacio. El día de hoy es un gusto y un verdadero privilegio tener aquí a María Angélica Ospina y David Alejandro Guzmán eh, con su trabajo Matrioscas, etnofotografiando la experiencia del encierro. María Angélica es antropóloga de la Universidad Nacional, con maestría y doctorado en antropología de la Universidad de los Andes. Eh, Ha hecho parte del equipo de investigación del Observatorio sobre Religión, Cultura y Territorio del Instituto Colombiano de Antropología e Historia y es integrante de la red de etnopsiquiatría, estudios sociales y de la cultura. Sus líneas de investigación abordan temas de la religión, la creencia, la superstición y la enfermedad mental. Por su parte, David Alejandro es antropólogo y psicólogo de la Universidad de los Andes y está interesado en temas de psicología social y cultural. Ha trabajado durante los últimos años como investigador en evaluación de política pública y proyectos de intervención social con organismos multilaterales. Entonces, bueno,
otra vez agradeciéndoles a toda su asistencia y a María Angélica y a David por compartirnos su interesantísimo trabajo, que estaba ansioso de poder compartir así directamente. Bueno, les doy la palabra a ustedes y muchas gracias de nuevo. Gracias a ti, Bruno. Mil gracias por esa invitación. Es un gusto también para mí, sé que para David, estar aquí. Primero quisiera contarles algo sobre este trabajo. Básicamente se trata de una colección fotográfica que yo he ido acopiando durante una trayectoria de bastantes años en el estudio de instituciones totales desde el punto de vista etnográfico. Mi carrera se ha caracterizado por transitar espacios que tienen que ver con el encierro de distintas formas, encierros voluntarios, forzosos, diferentes tipos de experiencias que tienen relación con este gran y bello concepto de Irving Goffman de instituciones totales. Si recordamos, este concepto de institución total tiene que ver con estos establecimientos que tienen un objetivo específico, nuclean un grupo de gente para algo. Puede ser para formarlas en algo, para formarse en algo, para emprender una carrera, puede ser la carrera religiosa, la carrera militar, entre otras. También con fines laborales, incluso podríamos pensar en los barcos, inclusive en el tema, bueno, en el tema anterior, en el tema de las carreras que se emprenden en estos establecimientos, pues no solamente pensamos en los internados clásicos, sino también los internados escolares, sino también en los conventos, en los cuarteles, entre otros. Y entre estos establecimientos, pues hay unos que, los cuales no necesariamente quienes están allí, pues están bajo su voluntad y están contenidos en unas paredes que se supone les permiten, por un lado, curarse de algo y por otro, mantenerse a salvo ellos mismos y también a la sociedad a la que pertenecen. Por ejemplo, este es el caso de la locura o la enfermedad mental. Y los establecimientos que tienen que ver, por ejemplo, con enfermedades infectocontagiosas. Y otro tipo de establecimientos como las cárceles se han apropiado un poco también sobre todo durante, bueno, en un enfoque específico del tratamiento penitenciario que está enfocado hacia tratar la condición del preso, ¿no? En términos muy similares a las carreras terapéuticas que se hacen, por ejemplo, en los hospitales y sobre todo mentales. En ese sentido, pues tenemos una gama amplísima de establecimientos que tienen que ver con esto, y el concepto de institución total también nos puede hablar de fenómenos que no necesariamente se circunscriben a unos muros, ¿no? Físicos, tangibles. Y pues bueno, hay una serie de fenómenos que no mencionaremos aquí, pero podemos pensar para más adelante en la conversación tratar algunos de esos fenómenos que pueden relacionarse con la experiencia de encierro en estos establecimientos. Para Goffman es muy importante describir cómo es esa experiencia. Él tiene su clásico libro Internados sobre este tema. Y entre las cosas hermosas que narra, que son muy difíciles también, hay precisamente una característica en esta experiencia que es tanto trágica como creativa, ¿sí? Y nos permite pensar el encierro de una forma distinta
no solo reduciéndola al lado oscuro de la fuerza del ser humano, y también al pesimismo, ¿no? Aquí se acabó todo, a la muerte, a esa dimensión del confinamiento que es trágica. También nos permite pensar que en una experiencia límite como esta, las personas que se someten a ella pueden sobreponerse y sobrevivir a esas experiencias. Esa gran gama de experiencias que surgen en estos espacios, y ese es el objetivo también de esta presentación. Se fijan de un modo u otro, como en cualquier otro espacio humano, en los lugares, en la materialidad que se asocia a esas experiencias. Eso es lo que me ha permitido, por supuesto, indagar por este tema, no solo de manera etnográfica, sino en el ensayo que tuvo Bruno como pretexto para invitarme, que es el de Matrioshkas, pensar en la experiencia relatada de las personas que están allí, sí, claro, pero también en la observación de esa materialidad que está asociada a esa experiencia. Y pensaba que un etnógrafo en ese registro puede pensarse, así no sea arqueólogo, arqueólogo clásico ¿no? de la disciplina antropológica, puede pensarse como un etnógrafo arqueólogo si piensa preguntarle a la materialidad, preguntarle a los espacios por la experiencia de la gente, ¿sí? Como un correlato de lo que la gente dice que le pasa en estos lugares. En esa medida, pues en estos años pues he trabajado en diferentes tipos de instituciones que tienen que ver con ese tema. Por un lado, los hospitales psiquiátricos y los internados de rehabilitación de adicciones, y por el otro lado en cárceles. También he tenido la oportunidad de visitar espacios como los conventos, otros espacios como más del orden militar, y hospitales, por supuesto. Hemos hecho trabajo con la red de etnopsiquiatría, de hecho, en estos lugares que les he mencionado. Uno en específico importante, que fue una etnografía que hicimos en la unidad de urgencias de la Clínica Santa Fe de Bogotá. Y esa experiencia etnográfica es valiosísima para pensar este tipo de cosas. Sin embargo, pues, lo elegido en Matrioshkas, Matrioshkas es el nombre que le puse a la colección fotográfica que he ido acopiando como antropóloga en estos lugares. Y pensé en la idea de Matrioshkas básicamente como una forma de acercarme a la experiencia humana asociada tan estrechamente a la materialidad y a los espacios, pensándolo como una manera también de analizar esa experiencia a través de capas de experiencia. Capas de experiencia que pueden partir desde la misma piel en adelante, incluso más adentro. Y las fotografías que empecé a tomar y a copiar, básicamente tienen un leitmotiv que es las superficies, precisamente. Y las superficies nos hablan de muchas cosas. Las superficies de estos lugares son el escenario idóneo para ver una cantidad de cosas que le pasan a lo humano, ¿no? En estos sitios. Y uno de ellos, por supuesto, como por ejemplo Michel Foucault lo trabajó tan bellamente también en su Historia de la Locura, pues es toda esta idea de la exudación, del miasma y de la posibilidad del contagio que se filtra, del contagio de la enfermedad, y de la enfermedad no solamente infectocontagiosa como tal, sino de la locura también, que se puede filtrar por esas capas de materialidad hasta salir a la sociedad y corroerla. En ese sentido, esa metáfora de la corrosión también ha sido importante en este trabajo. Bien, por eso también un objeto de mi trabajo ha sido
han sido las ruinas de lugares. Vamos a presentar hoy de esta colección fotográfica que he ido acopiando una mezcla que hicimos, un mix que hicimos con David Guzmán, mi compañero en los últimos años en las jornadas de campo etnográficas, con quien he conversado horas y horas sobre las cosas que nos pasan en estos lugares, sobre la experiencia etnográfica allí. Y quisiera apuntarles que de Matrioshkas elegí el primer conjunto, la primera serie, se llama Corrosión y Cicatrices, fue la que salió publicada en la revista Antípoda número 36, que salió publicada en 2019, es un ensayo visual, una pieza narrativa que hago a propósito de estas fotografías, es una serie reducida, tiene 9 fotografías y está disponible en línea, lo pueden consultar, inclusive la revista es un clip muy lindo para publicitar el trabajo, lo pueden ver en algún momento en línea. Pero además de esta serie, Corrosión y Cicatrices, quisimos mostrar otra que partió, por supuesto, de los caminos transitados junto a David y también de otros caminos que transité junto a mis compañeros de la red de etnopsiquiatría hace unos años, en un proyecto que lamentablemente no continuó, pero que ahí está, que se llama Memoria Social de la Locura en Colombia. Y juntos nos fuimos a tomar también fotografías e indagar sobre algunos espacios. Esta serie se ha llamado Todo, Nada a la Vista y es la que presentaremos hoy, mezclada con las fotografías de la serie 1, Corrosión y Cicatrices. Todas las fotografías son mías, pero entonces lo que vamos a hacer con David hoy es hacer como una especie, para ustedes, una especie de exposición virtual fotográfica, ¿sí? Deleítense en las imágenes, déjense llevar por lo que hay en ellas y encuentren en ellas algunos motivos de charla para más adelante, ¿sí? La idea es hacer algo que no sea tan teórico, lo más teórico que fue lo que acabo de decir, y quizá algunos apuntes que hagamos en el transcurso, pero nuestra idea es hacer, junto a esta exposición de imágenes, unas lecturas de tipo más narrativo que susciten y que pues evoquen cosas que remuevan la imaginación y la vocación en ustedes, para que de alguna u otra manera los podamos poner en contacto con estos lugares. Antes de continuar, quisiera decir que por ciertas razones, pues que ustedes comprenderán en la investigación, estos lugares los vamos a anonimizar. Habrá, como en el caso de esta imagen, personas que están de espaldas, pero en general no hay personas en las imágenes. Y no diremos de dónde son, aunque quizá, y sé que algunas personas podrían reconocer algunos lugares de los que están allí. No podemos hablar explícitamente de ello porque tenemos unas restricciones en los proyectos que hemos desarrollado, pero las fotografías pues están, digamos, libres en el sentido de mostrarlas, solamente que no vamos a decir pues, qué lugares son, ni dónde están, ni nada de esto. Listo. Entonces, diciendo eso, vamos a comenzar, ¿ok? La presentación estará dividida en 2 partes. La primera es la siguiente. Privacidad. 5:30 de la mañana. El sueño que unos han podido conciliar al fin o en cuya pesadez otros yacen es bruscamente interrumpido.
una voz estridente, una luz repentina, el estruendo de un garrote en el metal, la apertura abrupta de una puerta, el traqueo de un candado o el chillido de una reja anuncian que el día ha comenzado. Esta franja matutina es ansiada por muchos. Tras las casi 12 horas de espera en un cuarto, una celda, un pasillo, un ala. Salir, de eso se trata, ir un poco más afuera. Unos han esperado literalmente por luz y ventilación, mientras otros aguardan por unos metros más o un área más espaciosa. Sin distingo, el paraíso siempre es el aire libre, la vista del firmamento, un rayo de sol y sí, sentir el viento o al menos una brisa que corre y atrapar todo el oxígeno que sea posible. Si alguno cuenta con el privilegio de tener una ventana en su alojamiento nocturno, así esté más cerca del inalcanzable cielo raso, dirigirá siempre a ella sus plegarias y pensamientos más sublimes, tanto como sus culpas y obsesiones, sus ansias de venganza y fantasías de fuga. David. El anhelo de salir, de estar afuera, de hacer parte de lo público, es una de las primeras experiencias del encierro. Sin embargo, con el tiempo también surge la necesidad de apartarse, de encerrarse aún más en una última esfera personal, a la que solo pueden acceder los recuerdos y deseos asociados al exterior. Se busca refugio y privacidad en cualquier lado, desde un pasillo oscuro hasta la esquina formada por el camarote y la pared. Así, ante las excesivas barreras impuestas en el entorno, se empieza a ejercer un mayor control sobre el acceso al yo. ¿Quién puede verme? ¿Quién puede hablarme? ¿Quién puede escucharme o simplemente saber de mí? La condena o el tratamiento suelen imponer un aislamiento en el que, paradójicamente, no hay espacios físicos para la soledad, la expiación de la pena o la autoevaluación. Los lugares, frecuentemente hacinados, están diseñados para que nada quede oculto a la vista, para que nadie quede en el anonimato. Encontrar nuevas formas de regular la interacción se vuelve imperativo en espacios que no son públicos ni privados, como las instituciones de reclusión. En el día a día, las sábanas y las cobijas son las principales aliadas en la huida del panóptico. Están colgadas por todas partes, en las rejas, en los camarotes y en los baños. Se erigen como cortinas, puertas y muros, en ocasiones infranqueables. Son usadas inclusive como capas alrededor del cuerpo, con el fin de reservar unos centímetros adicionales de espacio personal, unos centímetros de espacio sujeto al control propio. Tras ellas se esconden fotos, recortes de revista, versículos y frases que permiten establecer una distancia, al menos psicológica, con los demás. Se configura un lugar para el encuentro imaginario con seres queridos y divinidades, para el consumo secreto de sustancias y fantasías, y para transgredir un orden mantenido solo en apariencia. No todo lo que sucede a escondidas es una desviación de las normas, pero como diría Simmel, donde se prohíbe la privacidad, el hombre solo puede imaginar la separación como un acto furtivo. Sin embargo, hay otros momentos en los que las sábanas también son cómplices de la unión física, de la intimidad. Cuando llegan las visitas, en el día más esperado de la semana, se sueltan las cuerdas que las atan a tubos y palos para poder extenderlas en el piso. Sobre ellas se acuestan los visitantes y se genera una burbuja perfectamente delimitada que los separa de la aspereza de la tierra o del pavimento y demarca claramente un territorio que nadie más puede invadir. Pese a que los espacios para recibir visitas no existen o son la manifestación más clara del abandono, el encierro convierte en sagrados rincones oscuros y decadentes.
Desde un parque abandonado hasta una celda en ruinas pueden ser el escenario para que por unos minutos el sueño y la fantasía se materialicen y no sea necesaria una sábana para poder encerrarse con libertad. Después de la cena, a media tarde, el encierro. De nuevo, ese encierro dentro de otro. Los reclusos son trasladados a su alojamiento. Detrás de sí, el azote de una puerta o de una reja, el cierre de una cerradura o de un candado son ruidos que anuncian la indiscutible y temprana llegada de la noche. A veces, un televisor ameniza un par de horas previas al sueño o al insomnio, y la telenovela nacional de moda se vuelve tema de controversia o de charla o de expectativa. Hombres y mujeres internados se conmueven o distraen ante aquella historia de amor, de coraje, de desdicha. Ficción en todo caso previamente elegida por sus guardianes, quienes deciden siempre lo que pueden ver o no ver en la pantalla. Luego, la tiniebla. La intimidad más íntima que puede lograrse. Algunos no cuentan con divisiones que los separen de sus pares, mientras que otros han logrado improvisar cortinas o biombos y envolverse como orugas entre sus tendidos. Emergen con fuerza los terrores nocturnos ante posibles ataques, las obsesiones más pertinaces, los lúbricos deseos o la arquitectura de toda suerte de fantasías. También el llanto, la exposición del dolor en carne viva, o simplemente la derrota ante el letargo. Limpieza. Sobreviene el recuerdo de esa plétora de sensaciones provocada por los hedores de la sala de cuidado psiquiátrico agudo. Un olor nauseabundo, aquel de alcoholes y desinfectantes que pretendían ocultar los miasmas de las emanaciones corporales y la corrosión de los espacios. Adentro, un espacio reducido, un salón sin biombos que albergaba en 2 hileras las camas de hombres y de mujeres, una garita en la que se apostaban los corpulentos enfermeros, guardianes del orden y de la farmacia, un baño húmedo. Angélica, perdón, parece que tenemos un problema con la presentación. Cuéntame. Sí, parece que no la podemos ver, parece como una interferencia allí. Ok, No sé si quizás sería bueno que dejaras de compartir y volvieras a compartirla. dale. Vuelve a compartirla a ver si mejora la situación. Disculpa la interrupción. Tranquilo. ¿La están viendo? Listo. Perfecto, sí, ya parece que... Ok. Adentro, un espacio reducido, un salón sin biombos que albergaba en 2 hileras las camas de hombres y de mujeres, una garita en la que se apostaban los corpulentos enfermeros, guardianes del orden y de la farmacia. Un baño húmedo, ureico y sin cerraduras, compartido por todos, y unas cuantas habitaciones cuyas puertas aseguradas confinaban a los enfermos más graves, presos además del sopor de los sedantes. Decía Goffman que estas situaciones albergan un sistema totalitario cuya tendencia absorbente se expresa simbólicamente en los obstáculos que se oponen a la interacción social con el exterior y al éxodo de sus miembros, y que suelen adquirir forma material: puertas cerradas, altos muros, alambre de púa, acantilados, ríos, bosques o pantanos. Una configuración espacial que ha pretendido desde sus orígenes aislar y contener el fermento del mal, al decir de Foucault. Ese que, en forma de miasma, impuro o detritus nauseabundo, amenaza siempre con propagarse como epidemia y corroer el orden social. David.
En el afán por acortar las horas y pacificar la conciencia, el encierro motiva también la adopción de rituales de limpieza, algunos impuestos, otros por voluntad propia y otros por concertación. Las paredes, las cosas, la ropa y por supuesto los cuerpos son objeto de insistentes esfuerzos por eliminar la proliferación de manchas, hongos, enfermedades e imperfecciones. Según las circunstancias, el encierro es el castigo de los impuros, los enfermos o los contaminados. En una institución total, los pasillos se trapean varias veces al día, con el mismo ahínco con el que se estriegan y descurten las prendas de siempre. Incluso entre las personas excluidas, encerradas, se señala a quien no adopta las medidas de limpieza personal. El cuidado de la higiene se convierte en un pilar del orden social, y lo que antes era tedio se convierte en un alivio, al menos temporalmente, en un calmante ante el agobio de los pensamientos. El tratamiento impuesto a las personas etiquetadas con un crimen o una enfermedad incluye una serie de estrictas normas dirigidas al mantenimiento del orden y la apariencia personal. El contacto con otras zonas de los recintos o con personas externas depende, en parte, de vestir bien el uniforme, de tener la piel de la cara lisa y la cabeza rapada. No obstante, en el afán por ocultar la mugre, salen a la luz también las cicatrices y el desgaste de las construcciones, los objetos y los rostros. A quienes recién llegados se chocan contra las paredes, no se les ha revelado aún el misterio. En un ambiente invadido por la impotencia, los rituales de limpieza son un bálsamo. Son la posibilidad de intervenir la realidad y el entorno, de obtener una recompensa inmediata, de materializar una intención de manera instantánea y mantener un mínimo sentido de autoestima y autonomía. La ira y la frustración que produce el encierro no les permite verlo, y son usualmente las zonas de recepción las más sucias y nauseabundas, donde huele a desechos humanos y resentimiento. Así suelen pasarse los días de encierro, luchando contra una mancha que se expande en medio de un decaimiento estructural, esperando con escepticismo el día en que las cosas se arreglen y no sea necesaria tanta limpieza ni tanto ritual. Enfermos infecciosos, locos, presos y adictos, entre tantos otros confinados, inician en cada amanecer una jornada más como matrioshkas. A la manera de aquellas muñecas de origen ruso-nipón, cada cual padece un encierro dentro de otro, dentro de otro, dentro de otro. Cada capa entraña una jaula que contiene, que recubre o que protege, y que denota un lugar siempre reducido y pródigo a la vez de experiencia. Entre todas, la jaula más obvia está emplazada en la institución total, aunque ella misma ostente a su vez varias capas. Las murallas o cercas que la demarcan, las paredes de los edificios, las divisiones entre áreas y pabellones, las puertas y rejas de los espacios múltiples de interacción, el baño, el cuarto o la celda, la cama, hasta llegar a las cortinas, a las mantas y ropajes, muchas veces también en múltiples capas que recubren los últimos niveles de intimidad antes de la piel. Los muros y demás herramientas en cuanto fronteras de un encierro dentro de otro, se hacen posibilidad, se hacen dermis, se hacen propios. Ni qué decir, por ejemplo, de lo que el recluso hace al tatuar o lacerar esa otra capa de matrioshka que es su propia piel. En aquellas barreras, nada más ni nada menos, se labra el propio deseo. Dado que, en palabras de Goffman, estar adentro o encerrado son circunstancias que no tienen para el interno un significado absoluto, sino dependiente del significado especial que tenga para él salir o quedar libre, lo que el muro proyecta actualiza ese sentido.
estrategias creativas todas que finalmente terminan por conjugarse con el deterioro como prueba de presencia. Allí, en esas paredes y estructuras, la creación y el detritus parecen exclamar al unísono: aquí hubo vida. Listo, eso era todo hasta aquí. Entonces, nos interesa puntualizar algunos temas. Nos gustaría muchísimo que abriéramos la discusión, quisiéramos, más allá de pautarla, suscitar en ustedes algunos temas al respecto de la experiencia del encierro como esa experiencia límite, de la experiencia del encierro dentro de una institución total, pero también, cómo no, fuera de esas instituciones totales, o quizá pensar en ese concepto de institución total en otros lugares, quizá no físicos, y pensar en esas repercusiones que tiene sobre los cuerpos nuestros, sobre las emociones, sobre nuestro vínculo social, la experiencia del encierro. Por supuesto, estamos en una coyuntura más que propicia para eso. Y todas las experiencias que nosotros hemos conocido en estos lugares pueden replicarse perfectamente por fuera de ellos. Entonces, nada, quisiera, Bruno, si de repente podemos abrir la discusión o la charla. Preguntas también. Sí, muchas gracias, María Angélica y David. Entonces, sí, efectivamente ya reactivé los micrófonos, o eso creo haber hecho. Espero haber tenido éxito. Entonces, ya podemos pasar a dialogar en torno a esta provocadora propuesta que nos traen aquí nuestros colegas. No sé quién quiere iniciar. Con... Bueno, hay algo de timidez en el ambiente, puede ser Pero mira, la Luisa quiere institución total. participar. Luisa, ¿puedes activar tu micrófono o tienes algún problema para reactivarlo? Adelante, Luisa. Listo, ya pude. Ah, Bueno, excelente. bueno, mucho gusto a todos. Como les decía, es mi primera vez viniendo aquí. Soy residente de segundo año de psiquiatría, por lo tanto, pues paso casi todos mis días en instituciones de salud mental. Es pues bastante impactante ver estas fotografías, y pues eso pues siempre pues deberá suscitar reflexiones en todos nosotros en cuanto pues a estas instituciones totales, que finalmente la institución psiquiátrica monovalente ha dejado de existir en algunos lugares. Por ejemplo, en Italia, pues hay un movimiento muy grande, pues donde se busca migrar más hacia lo comunitario y que este tipo de instituciones dejen de existir. Y hay varias ciudades donde de hecho pues no existen y se han transformado. Entonces, ellos, digamos, que buscaban resignificar estos espacios. Pues, digamos, esto también lo han intentado hacer en otros países. Por ejemplo, en Argentina se ha buscado migrar hacia un sistema más comunitario, pero también ellos decían que a pesar de que se están haciendo esfuerzos y que se han logrado muchas cosas, pues en Italia, por ejemplo, lo que se buscó fue que estos espacios se resignificaran, pero en Argentina, pues parte de lo que he leído es que, por ejemplo, querían vender estos espacios a privados. Entonces finalmente desaparecerían este tipo de instituciones, pero no quedaría una opción adecuada para las personas que necesitan atención. Ya pues digamos, en el caso de Argentina hay un libro que me gusta mucho que se llama Trabajo vivo en acto, clínica de los encierros, de Claudia López Monteiro, que habla de los encierros. Entonces ella habla acerca de cómo pues el hecho de tener un trastorno mental
tener este diagnóstico puede ser una experiencia que lleva al encierro, no solo el encierro en una institución total, sino el encierro en la propia casa. Y que estas dinámicas manicomiales pues se van reproduciendo entonces también en el exterior y que a lo largo del tejido social se van instituyendo de una manera silenciosa estas prácticas en las cuales muchas veces los mismos actores no se dan cuenta, no se visibilizan. Y pues ella también habla acerca de otro tipo de encierros, aparte del encierro en casa que muchas veces pasa desapercibido. Está el encierro temporal, entonces hay una imposibilidad de la persona para imaginarse un futuro. También un encierro ligado a la repetición, que pues digamos tiene que ver con la estereotipia de roles. Todo el día la persona hace lo mismo, todos los días se repite lo que hace. Y también pues el encierro en el mismo diagnóstico, porque finalmente pues estos diagnósticos pues son performativos y si cuando la persona pues tiene este diagnóstico, entonces empieza a comportarse como se supone que debe comportarse alguien que tiene ese diagnóstico, entonces también quedan encerrados en este, pues digamos, en este rol del enfermo. Luisa, qué interesante todo lo que dices. Sí, este trabajo tremendo de Monseiro. Hay un encierro, por ejemplo, para empatar con lo que estás diciendo, que es también muy interesante y que supera incluso el ámbito manicomial, pues típico, ¿no? Y es el encierro farmacológico, cuando el paciente mental encuentra en esa vivencia del efecto de los medicamentos, de ciertos medicamentos específicos, por ejemplo, antipsicóticos clásicos como el haloperidol u otros, que tienen unos efectos sobre el cuerpo tan fuertes que pareciera que estuvieran encerrados sobre sí mismos, como si tuvieran una camisa de fuerza sin tenerla, o una escafandra puesta. Hay muchos relatos que he escuchado. Encuentro ahora uno de una paciente diagnosticada con trastorno esquizoafectivo en una clínica psiquiátrica que me decía alguna vez que ella sentía que ya no era, de tanto tomar pastillas y pastillas, ella ya solamente era pastillas y esa era su sensación en el cuerpo, estaba plena de pastillas, llena de pastillas y ella era pastillas. Relatos de ese tipo, digamos, también lo llevan a uno a entender un poco esa fenomenología de la experiencia del encierro. David. No sé si quieres comentar algo. Sí. Sí. No, pues me parece muy, muy interesante lo que dice Luisa, muchas gracias. Sobre todo también esta parte que mencionabas sobre cómo los diagnósticos son performativos, creo que era que decías, y cómo las personas pues terminan comportándose de acuerdo con esa etiqueta que se les pone. Y sí, como de hecho, pues sucede, sí, no solo en cárceles o en hospitales mentales, sino también pues en el exterior, en la vida pública, pues cuando digamos que nos vemos como sometidos a situaciones límite. Entonces, pues bueno, muchas gracias por ese aporte específicamente. Algo que me parece que nos advierte la intervención de Luisa es precisamente la tendencia relativamente generalizada ya de lo que podemos llamar en general, pues, reforma psiquiátrica, ¿no? Que implica que por lo menos en el caso de las instituciones psiquiátricas, este tipo de espacios tienden a ser cada vez más cosa del pasado, ¿no? De hecho,
hay como una línea narrativa, digamos, un arco narrativo en el texto que me hace pensar, como termina con esto del declive, de la destrucción del espacio, que me hiciera pensar como que definitivamente esto es algo del pasado. Lo que también podría conectarse, de hecho, con el término que usan ustedes en cuanto a una arqueología. Porque lo que están haciendo es una arqueología. Entonces, sí, ¿hasta qué punto? Lo cual entra en tensión, por otro lado, con la denominación etnográfica, ¿no? Porque supone que la etnografía se hace siempre en el presente, ¿no? Tú estás trabajando con hechos presentes, pero también de alguna manera es una arqueología. Entonces, sí, en ese punto podríamos decir, ¿se está rescatando un pasado o se está retratando un presente? Es que lo interesante, Bruno, de este tema es precisamente que en estos espacios hay una condensación tal de la experiencia de generaciones tras generaciones tras generaciones, tanto en las ruinas como en los espacios activos del presentes, pues, que uno puede perfectamente observar un eje diacrónico y uno sincrónico de esa experiencia en el nivel diacrónico, incluso de una profundidad enorme. Ahora, hace un rato que estábamos hablando de los monumentos, es muy interesante que hay edificios patrimoniales o en vías de patrimonialización que han sido instituciones totales, o pensemos en el Museo Nacional, ¿sí? El Museo Nacional, si bien ha tenido, pues es decir, ha sufrido todas las restauraciones del caso, y aquí mi colega Olga Marcela Cruz se las conoce mucho mejor, vemos el panóptico, ¿sí? Y el panóptico ahora puesto en uso para otras cosas, porque el museo se usa el mecanismo del panóptico para exponer sus materialidades, ¿no? Pero no solo eso, digamos, uno va al Museo Nacional y muchas de las puertas de las salas son rejas, ¿sí? Etcétera. El frío que tú sientes cuando entras al Museo Nacional, muchas cosas sientes en ese espacio. Lo que nos transporta, digamos, a una historia de profunda, pues, de larga duración, de una experiencia que se consignó allí, ¿sí? Pero es muy curioso porque si bien estamos presentando unas imágenes de espacios, algunos de ellos en ruinas, da la casualidad de que son espacios activos. Unos de ellos hace apenas muy poco dejaron de estar activos como institución, como establecimiento de reclusión, y otros son activos. Si ustedes ven esta imagen, pues es una celda, ¿sí? Es una celda contemporánea. Y estos espacios nos interpelan de muchos modos en ese sentido. Entonces nos interpelan sobre, por ejemplo, eso me gusta lo que dice Bruno en ese arco narrativo donde pareciera que esto está en desaparición o en declive. Sí, puede que en algunas imágenes eso sea cierto porque son espacios que ya están abandonados, pero también hay de esos espacios abandonados dentro de espacios activos actualmente, o espacios activos directamente que son corroídos o derruidos, y así funcionan, ¿sí? Y funcionan incluso más allá del manicomio que, digamos, puede haber desaparecido en unas instancias, pero todavía hay muchos de estos espacios que tienen características similares. Y otra cosa que me llama mucho la atención es la combinación con la etnografía de este análisis de los espacios. Es interesantísima porque recuerdo, por ejemplo, que hace relativamente poco, antes de la pandemia, fui jurado de tesis, de una tesis de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la maestría en patrimonio, que hablaba precisamente del Templo San Agustín y de otros bienes patrimoniales y patrimonios incómodos, que llamaba, es un concepto muy interesante. Y bueno, la estudiante nos contaba la historia de las cárceles
y todos estos tratamientos en las prisiones que ocurrían en diferentes momentos de la historia, algunos muy viejos, las primeras cárceles del país y demás, y cosas que habían descubierto incluso en las capas de pintura de las paredes, ¿sí? Cuando ella mostró las imágenes, yo en ese momento estaba trabajando en etnografía de cárceles contemporáneas y no lo podía creer. Por un lado, usaban las mismas concepciones del tratamiento penitenciario en un tiempo tan lejano que uno pensaría, no, pero ahora el tratamiento penitenciario como se plantea es muy moderno y es antipunitivo, y pues uno ve y eso no es tan cierto tampoco, ni una cosa ni la otra, ni tampoco es muy anacrónico, ni tampoco es que sea tan antipunitivo, pues porque estamos en un contexto de populismo punitivo realmente. Pero la concepción de estas cosas, la división de tareas, las cosas que les ponían a hacer a los presos, es un modelo viejo, el modelo viejo francés de cárcel, de qué hay que poner a hacer al preso, ¿no? En ese tiempo que pasa, en esa espera, en ese tiempo que debe, en ese devenir, ¿sí? Y eso queda consignado en estos lugares, es muy impresionante. Actualmente los talleres de laborterapia, tanto en hospitales psiquiátricos como en cárceles, están ahí, y esos son espacios donde abundan esas materialidades y esas experiencias. Entonces es muy interesante, y ni qué decir, por supuesto, de los grafitis de las mazmorras antiguas, que hoy están debajo de toda la pintura y todas las capas de cosas de estos monumentos, y ver esos grafitis y una similitud con los grafitis de hoy de las celdas, ¿no? Estos ábacos, por ejemplo, ¿sí? Perdón, no, bueno, este tipo de dibujos que evocan, pero también los conteos, ¿no? Las tachaduras de los días de la condena. David, no sé si querías decir algo a propósito. Pues desde mi punto de vista, yo creo que como que la perspectiva arqueológica entra en la medida como en que pues le damos mucha importancia en estas reflexiones a la materialidad, ¿no? Y a la experiencia reflejada en la materialidad. Pero yo concuerdo con que es algo supremamente vigente y pues sí diría que puede ser un retrato del presente, que además se puede extrapolar a muchísimas otras situaciones por fuera de estas instituciones. En mi caso personal, pues digamos que gran parte del sentido que le encontré a estas imágenes, pues vino dado obviamente del momento en el que recorrimos los espacios, pero también de las experiencias que hemos vivido últimamente y sí, de mi experiencia actual, del hoy. Entonces, en esa medida creo que aún siendo arqueología, pues es un retrato del presente. Olga Marcela comentó algo en el chat, pero yo le diría que por favor tomar el micrófono, Por que nos favor. acompañe en esta charla. No, es que me quedó resonando mucho el tema de la intervención de los muros. Esta fotografía precisamente que estás proyectando ahorita, María Angélica, es perturbadoramente similar a los murales que hay en el Museo Nacional, en el antiguo Panóptico. Es impresionante el parecido que hay. Cuando yo hacía visitas guiadas allá, les contaba en una de las celdas donde se conservan estos murales protegidos con unos vidrios. Es impresionante porque lo que está dibujado allí, hay un collage que son retazos de periódico, que es pues la poca prensa que llegaba para los presos. Quienes estaban presos en ese momento en esa área del Panóptico eran los caricaturistas liberales durante la Guerra de los 1000 días.
Entonces tenían pues obviamente un gusto muy particular por la prensa escrita y la poca prensa que les entraba al panóptico la guardaban y la pegaban en los murales. Y eso, digamos que le hemos dado pues un par de hipótesis interpretativas. Unas pues era para aumentar la temperatura porque es un edificio que es extremadamente frío y pues no me imagino en las condiciones de Bogotá de hace 120 años debía ser peor, pero pues también como para tener, digamos, un insumo para leer. Y sobre esas láminas un poco más arriba, casi en el borde de las pequeñas ventanitas enrejadas que hay, se veían unos dibujos muy similares, incluso cromáticamente son de este mismo color, rojizo, eh, y son la vista que tenía el preso por esa ventana. Entonces son además, digamos, hay sí una arqueología visual nuevamente del paisaje de Bogotá desde ese momento. Entonces lo que se alcanza a ver es apenas la iglesia de San Diego y por supuesto no está cubierta con todos los edificios del Centro Internacional ahorita. Y me llamó muchísimo la atención, yo conocía tus fotos, pero no había visto esta. Y es muy parecida, ¿no? La caligrafía, el tipo de tinta, incluso el acabado, entre comillas, que le da el color de la pared, ¿no? Es una cosa bien impresionante, me Sí, quedó sonando muchísimo ese parecido visual. sí, es Creo que se increíble. podría hacer un ejercicio comparativo bellísimo, es una cosa Sí, impresionante. sí, de hecho, digamos, un estadio de una investigación, digamos, más profunda sobre estos temas tendría que articular otros registros temporales, porque es increíble. De hecho, hay unos grafitis que son, o murales, perdón, también, que son impresionantes. Es impresionante el parecido a lo que hay hoy en una cárcel, ¿sí? Y esas intervenciones tienen unos motivos específicos. Lo que yo planteo, o pues lo que planteamos también con David, es cómo se puede observar, digamos, observando con un poco más de cuidado y haciendo esas asociaciones, uno puede encontrar unos patrones de la experiencia humana del encierro que nos habla de lo que somos en una situación como esta. Entre otras cosas porque de todos estos tránsitos etnográficos, creo yo que al menos en mi caso, pues han signado mi vida, ¿sí? Es un poco, eh, es importante, digamos, lo que ha hecho esa visita o esa estancia en lugares como estos. Yo recuerdo un momento, nosotros con David nos preciamos de ser muy todoterreno en la etnografía y entonces uno todo, no, con la bota ahí, ¿no? Súper canchero, pues, pero es que son cosas tremendas. Nosotros juntos visitamos unos espacios donde decíamos, es increíble que una persona pueda sobrevivir a esto durante tanto tiempo, ¿sí? Un espacio de reclusión de 1.5 por 2 metros, sin ventanas, con la reja, la ventanita de reja de la puerta y la puerta abriéndose y cerrándose como si fuera un closet corrediza, con ese ruido de los rieles que hace ese chillido, y en un espacio tan pequeño donde se supone que además, David, si quieres comentar sobre eso después, habitaba la población más vulnerable, pero no en el sentido socioeconómico solamente, sino la que estaba protegida. Eran adultos mayores, ¿sí? Entonces, para darle un espacio digno, comillas, estaban allí. Y es una cosa que ocurre hoy en día, es decir, la realidad de esto es presente, pero nos habla al mismo tiempo del pasado y de nuestro presente, de la historia de esto, de la historia de los usos del encierro en la humanidad.
y en un contexto como el nuestro es impresionante. Nosotros podemos, le decía yo ayer a David, extrapolar este tipo de concepto, de figura al secuestro, por ejemplo, ¿sí? A, a la vida militar de un guerrillero, de un paramilitar, ¿sí? Podemos extrapolar esto a otras partes de nuestra vida como contexto nacional y podríamos entender muchísimas cosas. David, no sé si... No, pues no hay mucho que agregar. Pues yo creo que lo que sucede en estos casos es como que el ser humano está tan desprovisto de otros medios, de otros elementos, que finalmente la experiencia y la manera de expresarse y lo que queda reflejado en la materialidad es muy similar, ¿no? Porque es que están las personas solas, no tienen nada más que su propio cuerpo para, para dejar esa huella y en ese sentido es que pues, podemos encontrar como tantas similitudes. El tema de las cosas que se pegan a los muros es así, Olga. O sea, el periódico o las prensas que llegan, las revistas, todo eso tan súper preciado. Fíjense en estas imágenes, digamos, hay unos motivos, ¿sí? Y esos motivos están en diferentes espacios de reclusión. Por un lado, los motivos religiosos, pero por el otro, estos ábacos, ¿sí? Estas proyecciones de algún modo de futuro o de evocación, proyección de la afuera, ¿sí? Y por el otro lado, bueno, cosas como estas, que son tan básicas, ¿sí? Son básicas. Este es un motivo, pues, ¿no? El cazador-recolector para acá. El tema con esto de las figuras también eróticas, por supuesto, los dibujos y las imágenes, los recortes de mujeres y pegarlas y dibujarlas en exceso en algunos momentos en espacios supremamente pequeños, ¿no? O tener esto en la intimidad más íntima, ¿sí? En un abigarramiento tremendo incluso de cosas y al lado la Virgen y al lado la foto de la familia, de los hijos, ¿sí? Y al lado, por supuesto, estas otras cosas, el escudo del equipo de fútbol, que también es otro gran motivo. Hay patrones y no son obvios, digamos, uno los presenta acá y uno dice, bueno, sí, puede ser común, pero yendo más allá, si lo ponemos en perspectiva, estas son cuestiones de una profundidad más existencial de cómo alguien sobrevive a esto. ¿Cómo sobrevivo yo a esto? Y una de las cuestiones también que tuvimos muy claras con David durante estos tránsitos etnográficos es esto no le puede pasar a cualquiera, ¿sí? El encierro involuntario, forzoso, y ni qué decir pues de esto que estamos pasando, aunque ya se ha relajado mucho, pero la cuarentena es una institución total, ¿sí? Masiva. Bien, perdón por tomarme la palabra ahí. Ahora, María Angélica, que mostrabas las imágenes de la Virgen o de las figuras religiosas, recordaba también que otro motivo muy común pues en los muros de las cárceles eran los duendes, ¿no? Sí, sí. Y pues sí, fue muy curioso en ese momento ver que era muy reiterativa la imagen del duende como malévolo, y en ese sentido sí, como que se refleja mucha, pues como sí, la dualidad que puede existir pues, en todos nosotros, cuando tenemos por un lado en una misma pared a una figura de bondad, pues a una divinidad y también a un ser pues
bajo, sí, diabólico incluso. Ese es un campo maravilloso, digamos, en el sentido también de los estudios sociales sobre la experiencia religiosa o sobre lo sagrado, sobre la espiritualidad o ese campo pues de lo sagrado. Porque esto que está contando David, juntos entramos a un espacio colectivo de reclusión en el que había un motivo dibujado en las paredes, muy repetido, que era un duende, o también motivos como de figuras demoníacas, malignas. Eh, y en la cama, de repente, la manta con la Virgen de Chiquinquirá tatuada, perdón, impresa, o estas cobijas que ustedes sí han visto, que venden, que está la Virgen o el Divino Niño o el Sagrado Corazón en un colorido tremendo, y entonces la cama estaba cubierta por esto y la pared pintada con el demonio o con el duende. Entonces nuestra curiosidad sobre eso era, bueno, ¿cómo dialogan estas cosas, no? Otra cosa también que se dibuja mucho son ¿recuerdas, David? Las marcas, los logosímbolos de marcas, Nike, Adidas, etcétera, y se repetían y se repetían y se repetían. Resulta siendo que todas estas cosas básicamente tienen unos usos, no solamente es una pintura caprichosa, que es lo que queremos decir, ni tampoco, como decía Olga, es simplemente, sí, un papel pegado en la pared. Tiene un sentido que en el caso del duende, cuando preguntamos, era muy interesante porque ellos pintaban los duendes, era un motivo que se pintaba para ostentar maldad, pero era además ambiguo porque no se trataba era como algo equivalente al ángel, como si uno tuviera un ángel, ¿sí? Y lo pintara en la pared, pero era un duende. Y a través de esa figura del mal, se ostentaba el mal del personaje que lo pintaba. A través de él ostentaba a los demás un estatus distinto en ese nivel. Y además había todo este asunto mágico de que estos duendes actuaban realmente en las noches o en momentos en que ellos no los veían para hacer el mal. Entonces, esta imaginería y estas cosas que uno encuentra tan ricas allí, pues hablan de nosotros, básicamente, de la condición humana. Hablando de, sí, de estas pinturas, sí, yo quisiera volver a lo de los calendarios, a los ábacos, como los llamaste, un término muy bonito y sí, muy apropiado porque sí funcionan como ábacos, de hecho, y que incluso pueden ser son hasta parte del estereotipo, ¿no? Del presidiario. Cuando uno representa así una caricatura del presidiario, está haciendo estas rayitas en la pared. Eh, ah, pero en el texto, creo que no lo mencionaron ahora, pero en el texto sí aparece una referencia a cómo esa es una forma de apropiarse y de manejar el tiempo que dentro de la institución total precisamente se detiene, ¿no? Que sería una de sus características, ¿no? Porque en esta rutina es completamente estandarizada y reiterada, pues el tiempo parece dejar de fluir, ¿no? Y cuando no hay un proyecto, digamos, personal posible allí, ninguna pretensión, eh, ningún objetivo propio hacia el cual ir, entonces efectivamente el tiempo pareciera detenerse y la única forma entonces, es decir, el tiempo es cooptado, es secuestrado por la institución y de alguna manera los, los individuos se vuelven a ser agentes, estos sujetos del internamiento se hacen agentes a través precisamente de prácticas como estas, como estas marcas, ¿no? Sí. Eso es sí, bien interesante, así como también está, no sé si todos y todas habrán visto las imágenes que nos compartió Olga del Museo Nacional de Colombia. Quiero aclarar aquí para Carlos, tenemos aquí un invitado internacional de México, nuestro amigo Carlos Olivier Toledo,
que yo creo que a esta altura ya le debió quedar claro que el Museo Nacional de Colombia tiene su sede en lo que antiguamente era una prisión, un panóptico. Eh, sí, fue a principios del siglo XX, ¿no? Que cambió de uso, tengo entendido. Eh, pero bueno, también podemos ver en estas imágenes cómo de alguna manera, si estos caricaturistas fueron hechos prisioneros por su actividad política, digamos, y por el ejercicio de la caricatura, bueno, de alguna manera a través de estas representaciones del paisaje mantenían, digamos, una especie de resistencia, ¿no? Y en últimas sería interesante leer, digamos, estas marcas, estas inscripciones como, como formas de resistencia también, ¿no? Creo que es algo que curiosamente ni en Goffman ni en Foucault podemos encontrar tan claramente. Estas alternativas, estas acciones, así sean marginales, pero que efectivamente estos sujetos del internamiento pueden movilizar para de alguna manera mantener algo de su, digamos, mantener un margen de libertad, para si lo queremos decir en esos términos de Foucault, o un mínimo de identidad y de agencia, De acuerdo. podríamos decir. De acuerdo totalmente. De hecho, bueno, en el ensayo hay algunas pues se aventuran algunas de estas interpretaciones como, mm, digamos, que esto no es azaroso, que tiene un sentido específico y que funciona en unos sentidos específicos que quizá uno podría mapear y contar, ¿no? Cuántos tipos de sentidos, además, en la experiencia global de esto, pues se repiten. Eh, Esto que dices es cierto, el tiempo suspendido es, eh, para quien no ha estado en esa situación, aunque hoy en día se supondría que todos estuvimos sometidos a algo pues similar, pero eh, no del mismo modo. Sin embargo, para muchos esta experiencia ha sido muy similar también a la experiencia del encierro, pues de estos encierros que estamos hablando, incluso aunque sea en la propia casa. Pero un tema fundamental de los reclusos en general, hablo de los reclusos en general, incluyendo a los internos en los hospitales que están por una enfermedad. Si alguno de ustedes ha tenido un pariente con COVID en una unidad de cuidados intensivos o en una unidad de cuidado COVID, entenderá esta cuestión. El tiempo en un hospital, o si ha pasado un tiempo en urgencias, por ejemplo, un tiempo larguito, entenderán que se suspende, entre otras cosas, por ejemplo, en estos pabellones de hospitales es peor porque nunca apagan la luz. Generalmente, digamos, en las cárceles y demás, sí hay un momento en donde esto sucede, pero en esos otros lugares es terrible. Entonces, la sensación del tiempo suspendido es peor, digamos. Si uno no tiene un reloj a la vista, un reloj a la mano, teniendo en cuenta que además a muchos de estas personas se les despoja de esas pertenencias personales, ¿no? Al ingresar. Es feroz, es feroz sentir que pasa el tiempo, pero no pasa. Un referente fundamental para las personas que están en reclusión en estas modalidades es la visita. Sí, yo hablo de eso un poco en el ensayo. La visita es un momento. En una unidad COVID no hay visitas y eso es fatal. O sea, el estado en que puede entrar una persona allí es tremendo, porque es esperar, el momento de la visita es un momento tan importante porque se espera, aunque sea lo que dure esa visita, para poder tener un contacto con el afuera, pero también para romper ese tiempo suspendido. También es un marcador temporal por un lado, pero por otro lado, tengo referentes de lo que está pasando afuera, que es el tiempo que pasa mientras está suspendido el de la adentro. Cuando esa visita no va, los reclusos entran en estados reales
no solo de estrés, sino de desesperación, agresividad, depresión y todas estas cuestiones derivadas de la desesperanza por un lado, pero también de no poder tener al menos un contacto con el afuera. El contacto con algo de afuera es fundamental. Da un horizonte, ¿sí? Da un horizonte. Sin eso, mire, cuando uno va a una cárcel, los reclusos le piden cosas que uno lleva. Ay, doctora, regáleme ese esfero. Doctora, regáleme ese blog que tiene o ese cualquier cosa, ¿sí? No sé, cosas que son útiles, que se utilizan, pues un esfero se puede utilizar incluso como un arma adentro, pero más allá de eso es esa necesidad por tener algo de afuera. Por eso hay tanto tráfico de cosas también. Y por eso quien no tiene acceso a esos tráficos, a esos mercados negros de objetos, pues está marginado, básicamente. Las llamadas en los teléfonos, en estos sitios son fundamentales y el acceso a ellos. Y otra serie de cosas de ese orden. Lo que termina pasando con los muros es, y lo trataba un poco en el ensayo, es como se proyectan muchas cosas en el muro, se proyectan muchas cosas, se usa el muro para eso, para imaginar un futuro, para retratar un pasado, para recrear la ritualística personal, para empoderarse de nuevo de las cosas, como ocurre también con el agua, el uso del agua. Acabo de leer un texto sobre el uso del agua en los campos de refugiados y de migrantes, como el agua potable o el agua para lavar, el agua se vuelve fundamental para recuperar la agencia de los sujetos en un lugar como estos. El tendido de las ropas en los alambres de púas, eso también recrea una instancia de agencia, porque es por eso estas celdas tan ornamentadas, tan llenas de cosas, tan vueltas a algo hogar, ¿sí? Algo de casa, un pedacito de pieza de uno, ¿sí? Eso termina siendo fundamental. Y las peleas en ese registro también, porque meterse con la foto de la familia del otro es un motivo grave de discordia. Entonces, bueno, nada, estos son apenas, digamos, estos derroteros que se pueden plantear también para mirar esta cosa en otros sentidos más profundos. David. Pues simplemente para complementar lo que ustedes comentaban sobre la suspensión del tiempo, justamente pues para algunas de las personas que salen de estas instituciones después de muchos años, una de las cosas más difíciles es darse cuenta que el tiempo realmente no se suspendió, que sí, que la vida siguió, que las personas que conocían cambiaron, que las cosas que sabían hacer ya de pronto no son necesarias. Entonces, sí, digamos que de ahí la importancia de la visita, del contacto, de la llamada, porque de otro modo, pues, al estar aislados del tiempo, pues, están aislados ya completamente de sus familias, de sus comunidades, digamos, de toda la vida en sociedad por fuera de la institución. Sí, de hecho, esa experiencia del salir es para una persona que ha estado muchos años recluida, puede ser tan dramática no solo en términos de la percepción del espacio, que eso lo conversamos mucho, sino de lo que sucedió mientras estaba dentro, suspendido el tiempo. Es tan dramática que muchos retornan a sus instituciones totales en calidad de trabajadores o de habitantes, incluso
Yo conocí la historia de una mujer en la cárcel del Buen Pastor que pues salió y no tenía absolutamente nada, perdió absolutamente todo, su trabajo, la custodia de sus hijos, absolutamente todo, y regresaba todos los días a la puerta del Buen Pastor, todos los días a conversar con las guardianas de la cárcel, a estar allí porque no tenía dónde ir y no tenía ninguna otra opción. Y bueno, hay cientos de historias de ese tipo, como por ejemplo las del ya desaparecido hospital de Cibaté, el hospital psiquiátrico de Cibaté, que muchas de las personas que estaban recluidas allí antes de que cerraran el hospital eran realmente habitantes ya hacía mucho tiempo, gente, por supuesto, algunos los habían abandonado sus familias allí, pero que ya pues eran, hacían parte pues de esa casa de Cibaté, ya no, y no sabían qué hacer cuando se cerró eso. No sabían qué hacer los mismos médicos y funcionarios, a dónde los mandamos, ¿sí? Porque no tenían además ningún sostén socioeconómico, ¿sí? Etcétera. No sé si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta, comentario. Dos avisos parroquiales. Les agradecería a quienes llegan por primera vez acá que dejen su correo electrónico para añadirles a la base de datos y que les lleguen directamente las invitaciones de las próximas sesiones. Y en todo caso voy a partir eh, eh, aquí les voy a compartir el enlace de la programación de este semestre eh, del seminario. Lo tienen. Y también, como les decía, pues estas sesiones han quedado grabadas. Bueno, hay un par que no quedaron grabadas por inconvenientes técnicos, pero esta parece ir por buen camino. La sesión inaugural y la anterior a esta fueron debidamente grabadas y la pueden encontrar en el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias, de la Oficina de Comunicaciones, de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de, eh, eh, de la Universidad del Valle. Aquí dejo el enlace a la página. Si alguien más quiere comentar algo, Carlos, no sé, que usualmente es muy conversador nuestro amigo de México. Yo estoy seguro que le interesan mucho estos temas. Eh, yo podría seguir esta conversación por, por muy largo tiempo. Hay varios temas que me parecen muy interesantes, digamos, bueno, lo metodológico también es muy llamativo. Pero, por ejemplo, esto puede ser una pregunta un poco casual, pero precisamente en relación con los saberes sí, en estos espacios, y en particular pensando pues en, digamos, los hospitales psiquiátricos, eventualmente las cárceles y los centros de rehabilitación, eh, se podría uno preguntar qué, según su experiencia etnográfica, qué tan avisados estaban los profesionales de las disciplinas sí, eh, de estas experiencias que por otro lado se pueden atestiguar etnográficamente. Es decir, si hay podríamos ponerlo de esta manera, hay un desfase entre el conocimiento etnográfico y el conocimiento sí de esta experiencia, o podrían ser complementarias, o pueden dialogar, o entran en conflicto, quizá, no sé. Pues de hecho todo lo que nosotros hemos hecho es para las entidades y los establecimientos, por un lado, ¿sí? Es decir,
los resultados, los productos de las cosas que hacemos, pues van para allá, ¿sí? Que los uses, no es otra cosa, pero por otro lado, yo pues he tenido la grandiosa oportunidad de trabajar mientras trabajamos en la red de etnopsiquiatría con médicos y psiquiatras, psicólogos, bueno, historiadores, sociólogos, etcétera, ¿no? Es una cosa interdisciplinar realmente, y pude tener interlocución directa con mis compañeros médicos o psiquiatras de diferentes centros académicos, de la Nacional, del Rosario, bueno, de la Universidad de los Andes, médicos de las primeras generaciones que salieron. Y es muy interesante, es muy interesante poder dialogar con ellos, es decir, también su práctica está atravesada por esta experiencia, ¿sí? Un poco después de que se salen del libreto, ¿sí? Las historias de los psiquiatras son tremendas. Uno escucha a un viejo psiquiatra, cualquier viejo psiquiatra con el que uno se siente a conversar es impresionante, es decir, son unos relatos que le dicen a uno que ellos no estaban mirando por otro lado muchas veces, ¿sí? Incluso encontramos, fíjense ustedes, una instituciones tan difíciles en el país como las entidades que se ocupan de estas cosas, de los hospitales, pero también de los hospitales públicos, por ejemplo, o de las cárceles, de los centros penitenciarios, de los centros de reclusión de menores. Son, digamos, muchas veces también chivos expiatorios de situaciones, porque son las personas que de primera mano están allí. Y es siempre muy sencillo, simple y llanamente decir que este psiquiatra es así o este guardia es asá, pero viendo más de cerca la experiencia hay una serie de cosas muy importantes en su propia experiencia del encierro, ¿sí? Porque ellos son los que están mediando entre el adentro y el afuera. Y son los que, por un lado, están aplicando los mecanismos biopolíticos, digamos, en estas instituciones de primera mano, pero también son quienes crean en el día a día otras instancias, otros mecanismos, otros espacios para poder, en muchas situaciones, dar un poco de dignidad a estas personas de las que ellos son conscientes que están en una tragedia, en un epogé, en un paréntesis trágico de sus vidas. Entonces, esa ambivalencia también es interesante de verla en la etnografía. Es muy útil también. Y un poco hablar con estas personas y decirles, mire, ¿usted qué piensa de esto que le estoy diciendo? En el caso psiquiátrico, sí, yo creo que es necesaria una interlocución, es necesario, es fundamental. Es fundamental también sentarse a conversar para hacer escenarios donde se pongan las cartas sobre la mesa de estas cosas, ¿sí? La afectación del encierro para las poblaciones de trabajadores en general en estos establecimientos es tremenda. El grado de estrés al que someten a estas personas también es tremendo y tiene unas repercusiones muy graves en muchas de estas vidas. Por ejemplo, pensiones tempranas y demás, enfermedad, contagio, etcétera, ni qué decir pues de todo el tema del burning out, etcétera. Para completar esa historia, pues el tema de los trabajadores de la salud en una situación como esta, bueno, ya nos va mostrando en una grandísima escala las consecuencias de lo que puede tener, un hecho como el de la pandemia, ¿no? Que es una gran tragedia para muchos. David. Sí, yo creo que definitivamente, pues como que uno a veces deja de lado la experiencia de estas otras personas
están experimentando igualmente el encierro o están viviendo en estas instituciones, por más de que en las noches se vayan a sus casas. Y también, digamos, lo que vimos en muchos casos es que ellos terminan reproduciendo sobre los presos o sobre los sujetos que están recluidos muchas de las dinámicas que los afectan a ellos mismos. No sé, en temas de normas, de protocolos, de el trato. Entonces, por supuesto, ese es como todo un campo adicional que es súper, súper valioso pensar porque a veces sí, como que se deja de lado. No, y es urgente. O sea, muchas de estos establecimientos lo que hacen es replicar un círculo de violencia permanente entre las personas que habitan allí. Y se potencia esa violencia mutua por las condiciones. Un sistema como el nuestro de salud o penitenciario tienen los niveles de hacinamiento que tenemos en el sistema de salud y en el sistema penitenciario son demasiado altos. No digo que seamos un país, digamos, el único, ni un caso terrible, porque hay casos peores en el mundo, y además es una situación generalizada e históricamente profunda. El tema por ejemplo, de la carencia de médicos y de psiquiatras para la población penitenciaria es una situación histórica, endémica en todos los sistemas penitenciarios del mundo moderno. Pero esta es una situación muy grave, es decir, que no se soluciona ni por el lado, o sea, no se está solucionando ni por el lado de los recursos humanos para esto, ni por el lado tampoco del espacio, ni por el lado tampoco del hacinamiento al que están sometidos todos los días estas personas. Es la situación más extrema que ustedes se puedan imaginar y la situación también que potencia, o sea, imagínense ustedes si nos piden distanciamiento social aquí, no lo hacemos, nos cuesta, sí, es difícil para la ciudadanía en general. En una cárcel es imposible, ¿sí? En una unidad hospitalaria, un hospital público promedio, es imposible, y menos con esta situación. Las consecuencias, las repercusiones del hacinamiento en las personas son claras y están documentadas hace mucho tiempo, y no solo en el nivel de la salud mental, sino también física. Y digamos que no hay mucha atención sobre eso porque finalmente estos espacios están destinados para las vidas infames, tanto de los reclusos como de los trabajadores de allí. Es muy curioso que la pandemia haya puesto sobre la mesa esa dualidad del trabajador de la salud como héroe y como infame. Fíjense que al comienzo de la pandemia muchos médicos, enfermeras y demás fueron atacados en las calles, ¿sí? Echados de sus edificios, de sus conjuntos, por ser simple y llanamente trabajadores de la salud. Entonces, todavía ese pensamiento de que son vehículos del contagio peligrosos los hace estigmatizados, infames, y al mismo tiempo se les aplaudía por las ventanas por salvar muchas vidas. Y esa es una paradoja que se puso sobre la mesa en este tiempo. Una reflexión muy, muy pertinente, ¿no? Sí, solemos olvidar a esa parte de los implicados en estas situaciones, ¿no? Eh, ¿alguna otra intervención? O en cuyo caso paso a recordar entonces que nuestro próximo encuentro sería el miércoles 12 de mayo, precisamente con nuestro amigo de México, Carlos Toledo, de la Universidad Nacional Autónoma de México, con su trabajo Mundo, Sí y Poder, la constitución de un dispositivo en México. Sí, así que estaremos internacionales la próxima, a la próxima sesión a la que
les invito a todas y todos a acompañarnos aquí, pues ya les llegará por los medios habituales a cada quien el enlace para conectarse unos días antes. El lunes de esa semana les llega el enlace por correo. Si alguien, como digo, no ha participado antes, no le ha llegado antes una invitación a este seminario, pues por favor déjenme el correo la dirección de correo en el chat y ya Luisa, guardé la tuya, entonces te llegará la invitación directamente a tu bandeja de entrada. No sé si alguien más quiere decir algo. O sí, podemos proceder a despedirnos. Yo quiero otra vez agradecer a María Angélica y a David. Diana, también guardamos el tuyo, por habernos brindado estas interesantísimas reflexiones y estas imágenes terriblemente bellas. Y esperamos pues seguir esta conversación. Muchísimas gracias. No, a ti, Bruno. Un espacio muy, muy... me lo disfruté de principio a fin. Muy rico, muy chévere conversar de estas cosas de otros modos. Y yo también quiero agradecerle muchísimo a David. David, digamos, con él construimos un montón de estas ideas a través de las horas de charla que hemos tenido, de los trabajos compartidos, y yo abogo, además de por la etnografía, abogo cada vez más por el trabajo colectivo, ¿sí? El trabajo colectivo aún en medio de una situación como esta. David. Sí, muchísimas gracias a Bruno, pues que organizó este encuentro y a todos los que pues nos escucharon y participaron. Sería muy chévere si pueden darle una mirada al ensayo de María Angélica, porque también a veces pues creo que contemplar estas imágenes como que es algo que uno debe hacer como con más pausa, más tiempo y de pronto pues eso les inspire como más ideas. Muchas gracias. Gracias, David. Ahí repito, me vuelvo a enviar el enlace al artículo original de Matrioscas, o un encierro dentro de otro, como es su título. Bueno, y con eso nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias a todas y todos y hasta la próxima.